don Francisco Javier San Martín, doña Charo Quintanas, jefe de capí, don Adrián Seoane. Es que está retorcido esta mierda. Tatami número 2, con don Domingo Figueira, doña Jessica Criado, doña Esther Sieiro, jefe de capí, don David González Bajo. Tatami número 3, don Alejandro Otero, don Antonio Freire, don Luis Alonso Pacheco, jefe de capí, don Enrique Blanco. Tatami número 4, don Serafín Pedroso, doña Emma Indiana, don César Silva Herrero, jefe de capí, doña Ana González. El tatami número 5, don Diego Cancela, don Jesús Coelho, don José Carlos Carvalho, jefe de capí, don Serafín Pica. Todos ellos dirigidos por nuestro director y subdirector de clase, don Ignacio Muñoz y don David González Vázquez. Árbitros, competidores, Muso Vilachi, Somen. Vota ahí. Buenos días, bienvenidos, suerte a todos, felices fiestas. Comunícase a todos los competidores que a zona de crecimiento do tatami número 5 está a derecha da mesa central.
Repito, todos los competidores que participen en el tatami número 5 tendrán que estar na parte dereita da mesa central. Será aí onde os chame.
Sí, por favor, todos los delegados de los clubs vengan a mesa central. Los delegados de todos los clubs vengan a mesa central. Gracias.
Lucía Hidalgo Gómez, tatami 3. Lucía Hidalgo Gómez, tatami 3.
pensaba que esto que pasó por aquí.
Sí. Por favor, todos sus medallistas, las categorías kata, juvenil, masculino, iniciación, juvenil femenino, iniciación, cadete femenino, iniciación, junior femenino. Por favor, sitúense próximo doctor. Repito. Todos os medallistas das categorías
Kata, cadete femenino, iniciación. Sub-15 femenino, iniciación. Juvenil masculino, iniciación. El junior femenino, sitúes, reto, apoyo. Kata, juvenil femenino, iniciación. Aroa Carine. Icía Reboiras. Alma Fuentes. Icía Reboiras. Martín Cidles Fernández, por favor, sitúense frente al podio. Martín Cidles Fernández. Sofía Ramos Fuste, Mariana Simeón López, Elena Piñas López. Noa Ulloa Vázquez, Sara García Llanes, María Ventureira López.
continuación pasamos a entrega de medallas a la modalidad de kata sub femenino nivel de iniciación. Óscar Lafuente, presidente de la Federación Ganadera de Kata. Terceros puestos, medalla de bronce para Ma Fuente García e Icía Redoble Carvajal. Segundo puesto, medalla de plata para Carla Lema Tallo. El primer puesto de campeona, Aroa Caride Malvino. A continuación pasamos a categoría sub-masculino iniciación. Preparados Ángel Barrio, Regueiro, Martín Cid y Pablo García. Modalidad de kata sub masculino nivel de iniciación de los puestos para Ángel Dubra y André Regueiro Rivas. Segundo puesto, Martín Cidre Fernández. Primer puesto, el campeón Pablo García Llanes. Preparados, kata cadete femenino nivel de iniciación. Sofía Ramos, Mariana Simón, Lucía Tercera, Elena Díaz. Modalidad de kata cadete femenino de iniciación. Terceros puestos para Elena Díaz López y Lucía Torceda Constela. Segundo puesto, Mariana Simeón López. En el primer puesto, el campeona Sofía Ramos Bustes. Preparados María Rivera, Sara García, Alejandra Trenco, Enoa Ulloa. Modalidad de kata junior femenino. Tercer puestos para Noa Ulloa Vázquez y Alejandra. Segundo puesto, Sara García Llanes. El primer puesto de campeona, María Neira López.
Eva Rodríguez, mesa central. Eva Rodríguez, mesa central. Categoría cadete masculino. Prepárense en el podio, por favor. Cadete masculino iniciación. Prepárense en el podio. Cadete femenino avanzado. Prepárense en el podio. Junior masculino. Prepárense en el podio. Todos los medallistas de estas categorías, sitúense a un lado del podio, por favor. Junior avanzado, Jacobo Casado, David Enrique, Pedro Ruiz, Joel Don, por favor, Hola. Por favor, todos esos deportistas, sitúense en el podio. Preparados, cadete de inicio, Anso Rodríguez, Pablo Soto, David Villar, José Díaz. Preparados también Usía Ferreira, Lía Penabá, Flor Llanes, Ana Morales.
continuación pasamos a entregar la modalidad de kata cadete masculino nivel avanzado. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Karate. Terceros puestos, Joel Dongu, Pedro Ruide y Galindo. Segundo puesto, medalla de plata, David Enríquez Cortón. El primer clasificado en medalla de oro, Jacobo Sado Fernández. Por favor, cadete masculino iniciación, Anso Rodríguez, Pablo Soto, José Díaz, David Villar. Por favor, si ustedes se lo ponen. Lucía Folgueira, Lía Pecabat, Ana Moral, Chloe Llanes. A continuación pasamos a entregar medallas en la modalidad de cadete masculino nivel de iniciación. Terceros puestos, David Villar Varela y José Díaz Iglesias. Segundo puesto para Pablo Soto Lamas. Primer puesto de campeón, Anso Rodríguez Rodríguez. Preparados Lucía Folguera, Lía Pegabat, Ana Moral y Chloe Llanes. También preparados Enzo Prieto, Víctor Álvarez, Iván Rey, Lucas Sánchez. A continuación pasamos a entregar medallas en la modalidad de kata cadete femenino avanzado. Terceros puestos, Chloe Llanes González y Ana Moral Castro. Segundo puesto, Lía Pegabat González. El primer puesto de campeona, Lucía Folgueira González. Preparados por podio, Enzo Prieto, Víctor Álvarez, Lucas Sánchez, Iván Rey. Pasamos a entregar medallas en modalidad de kata junior masculino. Terceros puestos, Lucas Sánchez Casado e Iván Rey Pérez. Segundo puesto, Víctor Álvarez Iglesias. Primer puesto, el campeón, Enzo Prieto Fernández.
Daniel Ferreira Cima, tatami 5. Daniel Ferreira Cima, tatami 5.
Por favor, aquellos deportistas que están en podio, sitúense al lado del podio para el premio de medallas. Aquellos deportistas que están clasificados con medallas en las distintas categorías, sitúense al lado del podio para entrega de medallas. Cada juvenil masculino avanzado. Cada juvenil femenino avanzado. Comité juvenil masculino menos de 36 kilos avanzado. Juvenil masculino menos de 36 kilos, indicación. Comité juvenil masculino menos de 42 kilos, indicación. Juvenil femenino menos de 37 kilos, avanzado. Juvenil femenino menos de 32 kilos, avanzado. Juvenil femenino menos de 61 kilos. Esos estás, sitúense a un lado del podio. Sí, solo están. No pueden aquellas personas acreditadas como fotógrafos. Ahora lo tiene, pisa, pega, contra. Rompe el tiempo y pisa. Ahí, ya, ahí. Sigue, David, que no te haga la bicote. Rápido, pisa y pega. Sigue. Va bien, venga, David, va, Llega clara, David, sin dudar, sin dudar. Rápido. Que no te... Pisa, pega. Pisa, sigue. Una más, una más, una más. Una más, David. A continuación pasamos a la categoría juvenil masculino nivel avanzado. Entre los con el presidente de la Federación de Karate. Puestos para Oscar Sánchez Casado y Miguel Armada. Segundo puesto, Cian Soto Correa. El primer puesto campeón, Nathan Barrera Fernández. Preparada, Zoe Otero, Nuria Iglesias, Teresa Rojos y María Ciudad. Pantalla bicote, pantalla bicote. Lo ves venir. Anda a la distancia que lo ves venir. Marcador a favor, helicóptero. Marcador a favor, helicóptero. No hay. Sí. Cada juvenil femenino nivel avanzado. Terceros puestos para María Cendán Penín
Categoría Comité Juvenil Masculino, menos de 36 kilos, nivel avanzado. Tercer puesto para Alex Carreras Rodríguez. Segundo puesto, su campeón Óscar Sánchez Casado. El primer puesto de campeón, Miguel Mota. Preparado Simón Rodríguez Arruda, André Regueiro, Adrián Casal y Marcos Salgado. Atento a sus piernas. Trabaja, pero atento a sus piernas. Aguanta la salida, aguanta la salida. Simón Rodríguez Armada, por favor. A continuación, a entrega de Comité Juvenil Masculino, menos de 36 kilos, nivel de iniciación. Terceros puestos para Marco Salgado Saavedra y Adrián Casal Santos. Segundo puesto, André Regueiro Rivas. El primer puesto de campeón, Simón Rodríguez Armada. Preparado juvenil masculino, menos de 42 kilos, iniciación. Hugo Blanco, Altay Casal, Diego Fato y Jaime Erasti. Los medallistas na categoría de kata juvenil masculino avanzado. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero enhorabuena a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, ¿cal é o vosso nome e de que club pides? Son Simón Rodríguez Armada e veño do Mizucami. Son Óscar Sánchez Casado e son de Arnuide. Son Nathan e veño do Riverstone. Yo soy Xian y vengo del Dahankai. Bueno, chicos, hoxe o campeonato de... É un pouco especial, non? Nestas fechas navideñas, que vos parece ter un campeonato así nas vacacións do Nadal? Entre o Nadal, os Reyes... Mal, por qué? Contanos. Eu quero disfrutar. Vaya, por Dios, e por aquí, ¿qué opinamos? Por aquí ven, e por aquí que nos contas? Mais ou menos. Mais ou menos, bueno, isto vai en escala, de todas as opinións. E contádenos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? En mi. E por aquí? Pasa e dai. Vas e dai. E chicos, cal é a vosa cata preferida? Yara. Genial. Pois, chicos, que queremos dedicar a medalla de hoxe? A toda a miña familia en general ao meu club. A mi familia y a mi club. Eu ao meu club e aos meus seres queridos. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos, e enhorabuena de novo. Grazas. Gracias, chao. Grazas.
Samada. Hugo Blanco Abad. Opodio. Última Samada. A continuación pasamos al tema de la modalidad de comité juvenil masculino 42 nivel de iniciación. Tercer puesto, Artay Casal Martínez. Segundo puesto, su campeón, Diego Farto García. Primer puesto, el campeón, Jaime Errasti Roldós. Preparada Teresa Brocos, Mencía Vilas, María Zendán e Aldana Rojo. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata juvenil femenino avanzado. Moi bons días, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Chámome María e veño do Club Xijan. Chámome Teresa e veño de Buxicaio. Chámome Nura e veño de Xijan. Chámome Zoe e veño de Xijan. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, que vos parece que esta primeira xornada da Liga Galega se fagan estas fechas así do Nadal? Entre as vacacións, os Reyes, Papá Noel, que vos parece? Pois, por unha parte ben, porque pois estamos moi contentas nestas fechas, pero por outra un pouco mal, porque pois parte un pouco as Navidades. E iso é verdad. E por aquí? Moi ben, porque estamos en vacacións e non temos que madrugar. Por suposto, iso é totalmente verdad tamén. Eu creo que bastante ben, xa que pois nestas fechas non temos nada que hacer, entonces pois. A mí me parece bien, porque después con los exámenes no podemos venir a muchos, entonces está bien estas fechas. Pois sí, totalmente de acordo con todas un poquillo, a verdad. Chicas, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Chibana Kusanku. Kankudai, Kosokundai. Chatanyara. Genial. Chicas, contádenos, cal é a vosa cata preferida? Fixeches algunha vez en competición ou gustaría vos facela? Pois a miña cata preferida eu creo que Chatanyara. A miña cata favorita de Chatanyara é Sika Fisher. Es mi carta favorita, sí. Bueno, chicas, pois a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A miña familia e o meu club. O meu club e o meu entrenador. A meu irmán. A toda mi familia. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Grazas. Gracias. Última Samada. A continuación pasamos a comité juvenil femenino menos de 42 kilos, avanzado. Entrega nuevamente Óscar Azuerte, presidente de la Federación Obrera de Karate. Tercer puesto, Alma Fuentes García y Carla Pérez López. Segundo puesto, Raquel Muñiz Suárez. El primer puesto es campeona Nicole Ramallo Cabello. Preparados Andrés Ignacio Vaquero, Iván Rey, Daniel Pereiro e Miguel Rojos. Oye, va, muy bien. Estás haciendo por acá. Vamos, va, Álvaro, estás haciendo por acá. Sigue trabajando así.
primer puesto de campeón, Andrés Ignacio Barreiros. Moi bons días a todos e a todas. Atopámonos con nosos medallistas na categoría juvenil masculino avanzada, menos de 36 kilos en Kumite. Moi bons días, chicos. Hola. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Alex Carreira Rodríguez e vengo do club de karate LN. Eu chamo-me Óscar Sánchez Casado e veño do club de Maceda. Bueno, chicos, como vos atopachedes nos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos antes de sair ou bastante confiados? Eu tiña un pouco de nervios, sobre todo contra un contrincante que al final non se presentou, entón eso calmoume un pouco. Un pouco de nervios, pero o meu entrenador axudoume a quitalos. Genial, eses nervios hai un pouquiño, son normales, non sempre máis ou menos están presentes. E que vos parece que esta primeira fase da Liga Galega se faga nestas datas do Nadal? Estamos aquí entre Papá Noel, os Reyes, estades contentos? Sí. Sí. Genial, chicos, pois a quen lle queremos dedicar a medalla? A miña familia. A mi familia e a mi club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Segundo puesto, Diego Rodríguez Cuadras. En primer puesto de campeón, Joel Salpados. Preparados Lucas Sánchez, Hugo Suárez, Miguel Vázquez, Daniel Ferreira. También preparados junior masculino, menos de 76 kilos. Nicolás Carlota, Anxo Ventoso, Johan Pernas. Repito, Kumite Junior con menos de 68 kilos. Miguel Vázquez, Daniel Ferreira, Hugo Suárez y Lucas Sánchez. Por favor, sitúense en el podio. Miguel Vázquez Alonso, por favor. Hugo Suárez López. Lucas Sánchez Casado. Hugo Suárez López. Última chamada. Hugo Suárez López. A continuación pasamos a entrega de medalla del Kumite Junior masculino, menos de 68 kilos. Terceros puestos, Daniel Ferreira. Ven de Portugal. E Miguel Vázquez. Moi bons días, muito bom dia. Então, conta-nos, qual é o teu nome e qual é o teu clube? Chamo-me Miguel Mota e venho de Penafiel. Penafiel, isso está um bocadinho longe, não é? Está un poquito lejos, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo de que vengas aquí a competir a Galicia? ¿Cuál es el motivo de que vocês venham aquí a competir a España?
Eu gosto de competir e decidi vir. ¿Y gustas las competiciones aquí en España? ¿Te gustan las competiciones aquí en España? Sí. ¿Crees que es muy diferente la competición en España que en Portugal? ¿Achas que es diferente la competición en España y en Portugal? Sí, muito. Muy diferente, entonces, conta-nos. ¿Cuáles son las diferencias entre las competiciones de aquí y las competiciones de Portugal? Nós lá não usamos capacete e os iniciados não usam caneleiras. E também o combate acaba aos 8 pontos, não é aos 6. Nos cuenta nuestro competidor que en Portugal no usan casco en ninguna categoría. Eso es muy interesante, ya que aquí en las categorías más jóvenes de kumite sí que lo utilizamos. Bon, y enhorabuena por esta medalla, enhorabuena por conseguir esta medalla de oro. ¿Llevas mucho tiempo a competir en kumite? Sim, acho que sim. ¿Y estás contento de volver a competir aquí? ¿Gustaste la competición en España? Sim, gostei. Bueno, pues muchas gracias por venir hasta aquí a nuestras competiciones y enhorabuena de nuevo. Obrigada por vir aquí a España a competir con nos y enhorabuena. Felicidades por tu medalla. Obrigada. Vale, siguientes, porfa. Siga acompañando. Si algún club non recolleu os obsequios para os participantes, que veña á mesa central. Si algún club non recolleu os obsequios para os participantes, veña á mesa central. Muy buenos días a todos y a todas. Atopámonos con los medallistas en la categoría de kumite juvenil masculino menos de 36 kilos en iniciación. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Son Simón e veño do Mizukami Karate Do. Me chamo Marco e veño de Franza. Me llamo Adrián, vengo del Goto. Chamo André e vengo do Coto. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño como vos atopades antes de sair a competir. Estabades moi nerviosos? Un pouco. No mucho. Un pouco nervioso. Nervioso. Bueno, por lo que vemos temos aquí de todas as opinións. Chicos, que vos parece que esta primeira xornada da Liga se fagan estas fechas do Nadal? Os gusta que se fagan estas datas? Non moito. Yo ya vine muchos campeonatos lejos y cercas y la verdad es más o menos lo mismo. Sí. Bastante. Sí, verdad? Mira, competir ao final sempre o pasamos ben, sexa Nadal, sexa verán, verdad? Sí. Chicos, que creedes que deberíades mellorar para o seguinte campeonato despois dos combates de hoxe? Hubo algunhas cousas que practicarades e non vos saíran, que os saíran mellor, peor? Sí. Cando a distancia para meter as patadas. Yo también a distancia. La distancia. Non tener tanto medo ao combatir. Por suposto, ao final isto é o máis importante, aprender algo despois de cada competición, verdad? Que? O máis importante é aprender algo depois de cada competición, verdad? Moito máis importante que a medalla. Sí. Genial, chicos. Pois bueno, a que lle queredes dedicar as medallas de hoxe? Que dixe? Ao meu club e a miña familia. A miña familia e ao meu club. A mi familia e o meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Moitas grazas. Muchas gracias.
Se recuerda que todos sus competidores que tienen que competir no tatami 5 a área de crecimiento está a dereita da mesa central. É aí onde serán chamados os competidores que participen no tatami 5 a área de crecimiento está a dereita da mesa central. Buenos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con uns medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 42 kilos en iniciación. Moi bons días, chicos. Contádenos cal é o vosso nome e de que club vides. Son Arta de Casal Martínez e veño do club Karate do Coto. Me llamo Jaime y vengo del club Karate Casino de Ares. Diego Farto y Grupo Bazán. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopabades, como vos atopachedes nos combates de hoxe? Confiados? Credes que os vosos adversarios eran moi fortes? Atopáchedes ben? Contádenos. Un poco cansado en los combates por el tema del karate, tío, pero muy bien lo llevo. Muy nervioso y diferente. Ben, o primeiro combate cansoume un pouco, pero o segundo xa non. Genial, o sea, ao final ás veces atopamos un poquinho nerviosos, non? Pero bueno, o importante é vencer os nervios e bueno, aquí vemos os resultados, que vos saíron bastante ben. Bueno, chicos, pois comezando a primeira xornada da liga con moi bon pé, non? Xa con medalla. Esperabades gañar esta medalla hoxe? Más o menos. Máis ou menos. Non. Mais ou menos, bueno, unha grata sorpresa. E a queña que tedes dedicar? ¿Qué? A queña dedicas? A mi abuelo de Chile y a mi tío de Chile. Aos meus amigos e aos pais. Repite? A queña dedicas a medalla? A nadie. Bueno, pois en aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Muchas gracias. Moitas grazas. Días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Chámome Xoel e veño do Teo. Yo Diego e tamén del Teo. Eu chámome Gael e veño do Acairri. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir. A ver. Sí. Tamén. Sí, a verdade é que sí. Manuel e os Reyes Magos. Moi ben. Interesante, porque así non estou todo o día enganchado a Play. Moi ben, a verdade que sí. Pois sí, por suposto. O sea, ao final vir a competir sempre é genial, verdad? Sexa Navidad, verán. Bueno, chicos, e como vos atopaches nos combates de hoxe? Moi nerviosos antes de sair, confiados? Ao principio moi nervioso, pero
Cuando ya estaba en el combate no estaba nada nervioso. Tamén, como él. Tamén con moitos nervios, pero no primeiro combate xa todo foi bastante tranquilo. Genial, se ao final xa aprendes a gestionarlo super ben. Sois todos uns expertos, verdad? Discutible. Depende, máis ou menos. Bueno, chicos, pues a quen te queréis dedicar esta medalla? A todo mi club, a mi familia y a... E aí é un amigo que tengo aí arriba. Ao meu club, aos meus amigos e a miña familia. Genial, pois en aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhorabuá de novo. Grazas. Gracias. Gracias. Bos días a todos e a todas.
Nesta ocasión atopámonos con nosas medallistas na categoría de Comité Juvenil Femenino avanzado a menos de 42 kilos. Moi bons días, chicas. Hola. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboas dúas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Raquel e veño de Karate Do. Chámome Nicole e veño da Escola Superior de Karate Narón. Bueno, chicas, primeira xornada da Liga Galega, xa con medalla. Que tal, estabades nerviosas antes destes combates? Sí, bastante. Eu non, porque viñen
gracias a todos e a todas. Atopámonos con nosos competidores na categoría de Kumite Junior masculino menos de 76. Anxo e veño do LN. Johan de la Escuela Shihan. Bueno chicos, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas. Supoño que estáis contentos de comezar tamén a primeira xornada da Liga. Bueno, sí, é un recoñecemento a todo o traballo do ano e a verdade é que sí, estáse contento. Sí, bastante contento co resultado. Bueno chicos, e que vos parece que a primeira xornada desta Liga Galega se realice nestas datas de Nadal? Que te parece que a primeira xornada da Liga se realice nestas datas de Nadal? Está ben, porque así non temos que facer gran cosa ca escola ou cos das cousas. Está ben, porque así non temos que cambiar os horarios ni nada. Sí, bueno, opino igual, para non perder tamén o contacto cos campeonatos, xa que desde o de España non tivemos máis, no caso dos junior, está bastante ben, na miña opinión. Está ben para non perder o ritmo. Pois sí, sen dúbidas, ao final un campeonato sempre ben, verdad? Sexa verán, Nadal... E bueno, chicos, vos que xa sois os maiores, estades bastante máis postos neste tema, que vos parece esta iniciativa da Federación Galega que está traendo pois a Galicia moitísimos campeonatos de ligas nacionais, campeonatos de España? Que vos parece isto para a nosa federación? Bueno, aparte de ser máis cómodo para o desplazamento para os galegos, está bastante ben, xa que moita outra xente de outros clubs que nunca competiu en alguna liga, xa que lle queda cerca, pode probar, e sempre hai máis nivel na parte galega. Que está bastante ben porque antes casi non había por aquí por Galicia. É máis cómodo, por suposto, e canto máis mellor. Pois sí, sen dúbida, totalmente de acordo. E bueno, chicos, un poquinho centrados neste campeonato de hoxe, como vos se atopachedes durante os combates? Bueno, a verdad, teño que admitir que non foi o meu mellor campeonato, porque vemos das navidades, estar parados, pero a verdade é que bastante ben, pensaba que íbame salir peor, pero bueno, contento co resultado. Pois para non ser o mellor, menuda medalla de ouro, non? Xa, bueno, esperábame facer moito máis nos combates, saliume ben, pero esperaba facer o mellor. Atopeime ben, cómodo peleando, pero non foi a miña mellor actuación. Saliume bastante ben o campeonato en xeral, contento co resultado. Genial, chicos. Bueno, vemos aquí moita iniciativa por mellorar, iso está genial. Pois nada, para o seguinte máis e mellor, verdad? Noraboa de novo, chicos, moitísimas grazas por a vosa entrevista. Moitas gracias. Gracias.
delegado do Club Galaico. A mesa central, por favor.
Sí, a continuación vamos a pasar a la entrega de medallas en aquellas categorías ya finalizadas. Por favor, todos los medallistas, sitúense al lado del podio. Todos los medallistas, sitúense aquí al lado del podio. Leo Auloqueño, Martín Jacobo, Pape Alasane, Isa Núñez, sitúense al podio. Preparados, Pablo Alejandro Díaz, Gael Camisell. Alejandro Díaz, Pablo Fraga, Pablo Fraga Núñez, Pablo Fraga Núñez, de Musical. A continuación pasamos a entregar medallas en la categoría juvenil masculino menos de 54 kilos, nivel de iniciación. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Tercer puesto, Gael Camisell Lemos. Segundo puesto, Alejandro Díaz Grande. El primer puesto, el campeón Pablo Fraga Núñez. A continuación pasamos a Comité Juvenil Masculino menos de 48 kilos, nivel de iniciación. Terceros puestos para Pape Alasane Fal e Isaac Núñez Gómez. Segundo puesto para Martín Jacobo Morales. El primer puesto, el campeón Leo Gómez Pernas. Preparado Rodrigo Barra, Márquez Villaverde, Fabio Rodríguez, Saúl Rico. A continuación, vamos a unidad de Comité Juvenil Masculino menos de 60 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos, Saúl Rico Rodríguez y Fabio Rodríguez. Segundo puesto para Márquez Villaverde Pazos. Primer puesto, el campeón Rodrigo Barra Peristal. Preparado Bryce Ventoso,
del Club Maceda. Repito, Hansa del Club Maceda. ¿Quedamos pues? Preparados también. Preparados Gala Longa, Matilda Alonso, Lena Rodríguez y Carla Lema. Preparados también Álvaro Dopico, Ángel Rodríguez, David Enrique, Alejandro Dopico. A continuación pasamos a comité juvenil masculino máis de 60 kilos, nivel avanzado. Segundo posto para Hansa Nasreddin Bortimani. Primer posto campeón Bryce Ventoso Pulso. Preparados Lucía Marillo, Marta Campos, Lara González. Álvaro Dopico, Ángel Rodríguez, Alejandro Dopico y David Enrique. A continuación pasamos a mover el comité cadete masculino menos de 52 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos para David Enrique Frontón y Alejandro Dopico Montañés. Segundo puesto, Ángel Rodríguez García. Primer puesto, Dopico Montañés. Preparada Lucía Marillo, Marta Campos, Lara González. Carla Lema Tallo, Matilda Alonso, Gala Longa. Matilda Alonso, Gala Longa Collazo. Gala Longa Collazo. 4 kilos. Muy buenos días, chicos. Veño Pontevedra. Pablo Fraga e do Buxicai. Da Escola Deportiva Xiján. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Na primeira xornada da Liga. Menuda maneira de comezar, ao grande, verdad? Sí. Moi esperada esta medalla. Xa pensabades que a ibades conseguir hoxe ou foi unha sorpresa? Foi unha sorpresa. A verdad
verdade que non me esperaba moito, pero bueno, feliz. Pois unha grata sorpresa, verdad? Sí. Chicos, e como vos atopache? Non, despois do primeiro combate todo é máis fácil, iso é verdad. Bueno, chicos, que vos parece primeira liga ser a diferenza Nadal, aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Pois a min pareceme unha moi boa idea para que a xente divértase. Moi bo regalo de Navidad. Pois sí, verdad? O mellor, xa os Reyes adiantados ou Papá Noel atrasado, bueno. Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Aos meus familiares, ao meu entrenador, a miña familia, sobre todo. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Chao. Grazas. Repito, Aníbal Pérez, Iago Autrán, Bruno Díaz, Samuel Roca. A continuación pasamos a Club de Mike de 76 kilos. Tercer posto, Samuel Roca López y Bruno Díaz Rodríguez. Sexto, Iago Autrán Rodríguez. En primer posto de campeón, Aníbal Pérez. Preparada María Ventureira e Ainara Vázquez. María Ventureira e Ainara Vázquez. Tamén preparados Sheila Santiago, Nerea Vázquez, Olaya Miguel e Sara Fernández. Buenos días a todos e a todas. Nosos competidores menos de 48 kilos en iniciación. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Isaac Núñez. Martín Jacob. Es que no te doy antes. Ni idea. Bueno, Club Chantada. Creo que Pape Alanzanefal. Club Xihan. Bueno, chicos, o primeiro dar vos a noraboa a todos porque teñas. Contádenos, como vos atopabades antes de facer os combates? Estabades moi nerviosos? Sí. Estabades moi nerviosos antes de sair ou saíchedes tranquilos a facer os combates? Moi tranquilo. Estaba un pouco nervioso. Un pouquiño, tranquilo, genial. E bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Yo me lo esperaba. No, non me lo esperaba porque é a miña segunda vez que hago comité. Carai, a segunda vez xa con medalla, noraboa. A primeira, tercer posto. Primeira vez, tercer posto. Agora a segunda. E para a seguinte, primer posto. Sí, verdad? Pouquiño a pouco, subindo no podium, genial. E por aquí, chicos, xa vos esperabades conseguir a medalla? Para mí é a primeira vez e sí. Foi un pouco sorpresa. Genial, chicos, pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A mi familia. A miña familia e os meus compañeros. A quen lle dedicamos a medalla? A mi familia. A mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. De nada. Moitas gracias. Moitas grazas.
a todas. Nesta ocasión atopámonos con dos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 68 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Contádenos cal é o vosso nome e de que club vides. Saúl Rico Rodríguez del San Francisco Teo. Fabio Rodríguez Rodríguez, Club Karate Shinzo. Markel Villaverde Pazos de Club Acairriu de Negreira. Rodrigo Barca Periscal de Carballo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Empezando super ben a primeira xornada da Liga, verdad? Sí. Esperabades conseguir esta medalla xa na primeira xornada ou foi unha sorpresa? Pois as medallas para min é o que menos importa, o que máis importa é competir e facer novos amigos. Totalmente de acordo. Por aquí, que opinamos? A min sorprendiume porque veño recientemente de iniciación e ao vir avanzado pensei que costaría moito, e costou, a verdad. Pero bueno, importante conseguilo, non? Menudo ouro. Sí. A min gustoume, sorprendinme, pero gustoume coñecer a estes tres. A min sorprendeume porque competín ben, pero atranqueime nun combate, entón, pois, bueno, é o que hai. Son cousas que pasan, pero é importante conseguir solucionar os problemas, verdad? Sí. Genial, chicos. Pois, bueno, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A uns compañeiros que veñen comigo desde Santiago, que están ali arriba animándome e viñeron só para verme. Eu dedicarllo a toda a miña clase, en especial ao meu mellor amigo Anxo. Os meus compañeiros de clase, incluído o meu mellor amigo Dani, que seguro que estará vendo, e a miña familia. E os meus amigos e a miña familia. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Bueno, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Grazas. Gracias. Moitas grazas. Igualmente, moitas grazas. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 52 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Gala, do Club Helenos. Eu son Matilda sí, Eu son Carla, do Karate do Carballo. Eu son Lena, do Club Miraflores Ourense. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Menuda forma de comenzar a Liga, verdad? Sí, moitas grazas. Bueno, chicas, que vos parece comenzar a Liga nestas datas de Nadal entre os Reyes e Papá Noel? Emocionante. Ben. Un pouquiño máis de ilusión para o Nadal, verdad? Sí. Sí, a verdade é que dá un pouco máis de ilusión competir nestas datas. Sí, a ver, está entre Reis e Papá Noel, pero a min dame igual. Por suposto, se ao final unha competición sempre nos ven ben, verdad, chicas? Sí.
Bueno, e como vos atopabades antes destes combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíche desconfiadas? Moitísimo. Nerviosa. Estaba nerviosa, pero bueno, nerviosa. Moi nerviosa. Moi nerviosa, pero bueno, non importou porque ao final saiu vos genial, verdad? Sí. Genial, chicas, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? O meu club e a miña familia. Eu tamén ao meu club, aos meus entrenadores e tamén á miña familia. A miña familia, as miñas 4 amigas e o meu club. A miña familia, o meu club e o meu entrenador. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhorabuá de novo. A ti, moitas grazas. Grazas. Gracias. Gracias. Buenos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos novos competidores na categoría de kumite cadete masculino menos de 52 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Ángel Rodríguez, de Club Karate Valga. Eu chamome David e veño da Escola Deportiva Siján. Álvaro do Pico, del Club SK Narón. Alejandro do Pico, del Club SK Narón. Bueno, chicos, de primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas a golpe de primeira xornada da Liga, xa. Muchas gracias. Grazas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, contádenos, vos que xa sodes todos uns expertos nisto do kumite, como vos atopabades antes de sair? Estabades nerviosos, saíche desconfiados? Pois un pouco nervioso, pero logo nota e xa se pasaron. Eu non me puxe moi nervioso, pero bueno, póñome un pouco máis en cata. Yo me puse nervioso porque estrenaba categoría y al final el primer combate lo perdí, pero al final todo salió bien. E tanto que ven para conseguir ouro. Sí. Bueno, con un poco de nervios, pero con las ganas de ganar, obviamente. Y estrenando categoría, que ya es un paso más, y pues es lo que hay. Por suposto, genial, xa ao final un montón estrenando categoría, e bueno, de que maneira, Bueno, chicos, e que vos parece que esta primeira xornada da Liga se faga nestas datas de Nadal, aquí entre o Roscón de Reyes e Papá Noel? Pois ben, dame igual, onde cando sexa. Bien. Sí, bien. O sea, ao final un campeonato sempre nos ven ben a todos, verdad? Sí. Bueno, chicos, pois a que lle vamos a dedicar a medalla de hoxe? Pois non sei. Ao meu entrenador, sobre todo Cristian, porque é o que estuvo conmigo, a miña familia e amigos. A mi entrenador Gustavo, a mi familia y a mis primos. A toda mi familia y sobre todo a mi entrenador, porque es mi entrenador, obviamente. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Sube el femenino más de 52 kilos, nivel. Por favor, todos estos medallistas, sitúense próximo o podio. Nerea Álvarez Ocampo, Lara Ferreira, Nicole Mata, Candela García, Situr Podio. Preparados Carla González, Elsa Oliveros, Suelia Casal. También preparada Sofía Ramos, Mariña Berrayaza, Valeria Rodríguez, Isabela Dios. A continuación pasamos a entrega de medallas en la categoría sube el femenino más de 52 kilos, nivelización. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Karate. Terceros puestos para Candela García Redondo y Angeli Mata Salinas. Segunda clasificada, Lara Ferreira, Cima. En primera clasificada de campeona, Nerea Álvarez Ocampo. Preparada Sara Torrecilla, Olivia Parda, Usía Penabá, Usía Ferreira. Suegra Casal, por favor, o podio. Suegra Casal. A continuación pasamos a entrega de medallas en la categoría cadete femenino menos de 61 kilos, nivel iniciación. Tercer puesto, Suegra Casal Martínez y Elsa Oliveros Rojo. Suegra Casal Martínez, tercer puesto. Segundo puesto, Elsa Oliveros González. En primer puesto de campeona, Carla González Velasco. Preparada Sara Torrecilla, Olivia Parda, Usía Folgueira, Elías de Navarra. A continuación pasamos a Júpiter cadete femenino menos de 54 kilos desde la lanzada. Terceros puestos, Lía Penabá González y Usía Folguera González. Segundo puesto, Olivia Parra García. En primer puesto de campeona, Sara Torrecilla Castro. Preparada Nayara Pérez, Yaiza Silvana Pérez, Amalia Pardo,
Valeria Rodríguez Vázquez. A continuación pasamos a entrega de medallas en Comité Cadete Femenino. Más de 61 kilos de iniciación. Terceros puestos. Sabela Dios Vidal, Eva Rodríguez Vázquez. Segundo puesto, María Verdaguerza Rey. En primer puesto, campeona Sofía Ramas Fuste. Anxo Regueiro, Pablo García, Francisco Vamos, Xavier Pérez. Anxo Regueiro, Pablo García, Francisco Baños, Xavier Pérez. Xavier Pérez González. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atomámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino máis de 52 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Nerea Álvarez y vengo del Gym Sport. Lara Ferreira y vengo del mismo gimnasio que ella. Eu son Candela García e veño do Club do Coto. Bueno, chicas, o primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Menuda forma de comenzar a Liga Galega, ¿eh? Sí. Sí, grazas. Grazas. Para vos, foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa vos lo esperabades? Sorpresa. 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 Unha boa sorpresa, menudo presente de Natal, verdad? Sí. Bueno, chicas, e como vos atopachedes durante os combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíchedes desconfiadas? Nerviosa. Un pouco nerviosa. Eu tamén un pouco nerviosa. Un pouquiño, verdad? Os nervios antes de sair aí sempre nos afectan un pouco. Bueno, chicas, pois a quen vamos a dedicar a medalla de hoxe? A mis compañeros de Gym Sport, a mi madre e a mi profesor. A toda a miña familia e aos meus compañeros, e ao meu profesor Diego. A meus compañeros do club e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas a ti. Grazas. Terceros puestos para Amalia Pardo, Allegue e Silvana Pérez Iris. Segundo puesto, Yaiza Silvete Mera. En primer puesto, campeona Nayara Pérez Ferreiro.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité cadete femenino menos de 61 kilos. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Carla González Velasco y vengo del club Macedo. Elsa Oliveros González e vengo do club Belenos. Son Sonia Casal Martínez e vou club Karate Coto de Negreira. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopachedes durante os combates de hoxe? Durante el combate, pues un poco desconfiada porque era el primero, pero después ya bien. Pues yo también, o sea, me daba así como muy nerviosa porque no había competido nunca, pero luego mejor. Carai, primeira competición con medalla de prata, noraboa. Gracias. Eu non escutei moi ben que dixeches porque estaba aos altavoces. Como te atopaches durante os combates de hoxe? Nerviosa, moi nerviosa e ahora mismo feliz porque non me espiaran. Genial, chicas. Bueno, ¿qué vos parece realizar esta primera jornada de la Liga en estas datas de Nadal? Bien, porque tienes más tiempo para entrenar y tal, pero bien. Muy bien. Que non escoito. Genial, un día máis especial do Nadal, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, ¿a qué vamos a dedicar esta medalla? A mis padres, porque siempre me han apoyado. Pues a mi familia, a mis amigos. Pois eu aos meus pais por levarme. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. 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 A todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras na categoría de comité cadete femenino máis de 61 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Son Sabela Dios, de Karate Valga. Valeria, del club Belenos. Mariña Rayarzo, de Ocote. Sofía, del Bunkai. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Moi boa maneira de comenzar a Liga, ¿verdad? Gracias, sí. Gracias. Gracias. Para vos foi unha sorpresa conseguir esa medalla ou era o vosso objetivo? Mais ou menos era o meu objetivo. Era o meu objetivo. Sí, eu tamén. Era o meu objetivo. Unha sorpresa. E chicas, como vos atopaches durante os combates desta jornada? Estabades moi nerviosas ou saíche desconfiadas? Un pouco nerviosa porque era a primeira vez que vou sin casco, entón, pero ben. Eu saí confiada. Eu estaba un pouco nerviosa, pero creo que me foi bastante ben. Eu estaba un pouco nerviosa. Un pouco nerviosa, unhas máis confiadas, pero bueno, o importante é que os resultados foron bons de todas as formas, verdad? Sí. Genial, chicas, pois a que vamos a dedicar esta medalla? A mi nai, que siempre me apoya para ir a los campeonatos. A madre.
aos meus entrenadores. E o meu entrenador que é o que sempre está aí cando necesite. Genial, chicas, pues desde aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. A continuación pasamos a entrega de medallas de Comité Juvenil masculino en menos de 48 kilos avanzado. Preparados en el podio Santa Rosa García, Gonzaliño, Martín Lisboa, Sian Soto e Bruno Bermejo. A continuación pasamos a entrega de medallas en Comité Juvenil masculino menos de 48 kilos nivel avanzado. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos, Bruno Bermejo Roel e Sian Souto Cortés. Segundo puesto, Martín Lisboa. El primer puesto campeón, Gonzaliño Santa Rosa García. Calma, tranquilo, anticipa. Tranquilo. Bravo, maestro. Anche Yoda. Yoda. Así es, Yoda.
Por favor, comité cadete masculino menos de 63 kilos, nivel avanzado. Jacobo Casado, Jorge Ramos, sitúense no podio. Tamén cadete masculino menos de 57 kilos, nivel avanzado. Raúl Rodríguez, Raúl Vázquez, Iker Lamelas e Raúl Vázquez. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité cadete femenino menos de 54 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Hola. 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 Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Uxía Folgueira y del Club Sija. Olía Parca y del San Francisco Ateo. Lía Penabad y del Grupo Bazán Ferrol. Sara Torrecilla y Artes Marciales FN. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, como vos atopabades antes dos combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíche desconfiadas? Competir ya en cadete porque es una nueva etapa y como no llevamos casco es muy guay. Yo nerviosa porque al ser o primeiro campeonato sen casco estaba un pouco nerviosa. Yo estaba normal, no tenía nervios ni nada. Normal. Normal, bueno, aquí temos os dous extremos, verdad? Pero sen dúbida a mudanza de quitar o casco é un cambio importante. Bueno, chicas, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla, xa que pola mudanza de categoría, o xa vos esperabades. Bueno, pues en esta categoría sí, porque somos 4, pero yo creo que es muy difícil porque las 4 tenemos mucho nivel y lo hemos hecho muy bien todas. Sí, era muy complicado, pero se pudo conseguir. Las 4 tenemos mucho nivel y pues... Pues, que bueno, non só en comité, verdad? Porque vos tamén sodes de cata a tope. Sí. Sí. Así que, chicas, como xa me enterei por aí que foches este fin de semana ao curso pues, un competidor bastante importante de cata, ¿no? Moi importante, de Sergio Galán, contádenos, como foi a vosa experiencia neste curso que se deu en Santiago? Pues la verdad que muy guay, ya que Sergio es un gran entrenador y súper buena persona y hemos disfrutado mucho con todo lo que nos ha enseñado y vamos a ponerlo todo en marcha. Pues también bien porque era una oportunidad para aprender una kata nueva que yo no sabía, entonces pues eso, muy bien. Genial, estas novas experiencias sempre son unha suma moi importante, verdad? A nosa formación como karatecas. Sí. Sí. Bueno, pues estaremos atentas a ver qué sucede nas categorías de kata. Bueno, chicas, pues ¿a qué le vamos a dedicar estas medallas? Yo se lo dedico a mis padres y a mis abuelos porque han venido hoy a verme. A mí, a mis padres, a mi entrenadora, a mi hermano y a toda mi familia. Yo a toda mi familia y a mis entrenadores y a la gente que me apoya. Yo a mi padre. Genial, chicas, pues desde aquí para todos eles que seguro que nos están viendo desde casa. Moitísimas grazas. Gracias. Gracias. Gracias.
Terceros postos, Samuel Boom, Ariel Castro e Alejandro Sanestero López. Segundo posto, Adrián Mateo Rivas. El primer campeón, Joel Tom Boom. Preparado, Juan Morales y Diego Criado. También preparado, Flor Clave, Lucía Domínguez, Elena Víctor y Daniela Víctor. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité juvenil masculino avanzado menos de 48 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Bos días, o meu nome é Xian e sou do club da Xancai. Chámome Bruno e veño do club Abaloncai. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes contentos. Sí, moitas gracias. Menuda forma de comenzar esta primeira jornada da Liga, verdad? Por todo alto. Sí, Sí, Como vos atopabades antes dos combates de hoxe? Estabades moi nerviosos? sí, bastante nerviosos. sí, estaba nervioso e aparte estaba enfermo. Bueno, enfermo, pero conseguimos a ¿verdad? Sí, Conseguir hoxe a medalla foi un objetivo. Objetivo, sabía que na primeira ronda non iba a ganar moito, pero al menos conseguí no bronce. era o meu objetivo. Genial, chicos, pois a que vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club. A miña nai, ao meu pai e ao meu can. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Muchas gracias. Segundo posto para Lucía Domínguez de Lesca. El primer puesto campeona, Chloe Janet González. A continuación pasamos a las medallas en la categoría cadete masculino menos de 70 kilos. Segundo puesto, Diego Criado Minando. Primer puesto, campeón, Jorge Juan Morales Cejas. Preparada Lucía Guilleiro, Noa Ulloa. Aroa Dios e Aroa Santiago. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 48 kilos avanzado. Bueno, nesta ocasión temos uns competidores bastante especiais, xa que, bueno, veñen do noso país veciño, de Portugal. Non é así? Vocês veñen desde Portugal até aquí para vocês neste campeonato, non é? Sim, tivemos 3 horas e meia de viagem para chegar até aqui e valeu a pena. Desde Portugal até aquí para fazer esta competición. Sim. Bom, o primeiro, muitas felicidades por conseguir esta medalha. Valeu a pena o caminho, pelo menos. Não foi, não. Valeu a pena o caminho até aqui. Sim, e não tivemos de trabalhar muito para estas medalhas. É uma preparação também para os torneios lá e campeonatos lá de Portugal, para as atletas e para as competições lá fora. Valeu. Bueno, pues nos cuentan aquí nuestros competidores que para ellos eso también les sirve de preparación, ¿no? Para sus competiciones allá en Portugal. Y bueno, chicos, contarnos, ¿cómo vos sentisteis antes de los campeonatos de hoy? ¿Estabades muy nerviosos? ¿Estaban muy nerviosos antes de ir ao tatami, fazer os combates? Nem por isso, já estava muito confiante, já estou habituado, já faço competição desde os 6 anos, tenho 12, por isso faço competição há 6 anos.
Temos aqui todo um esperto, então. Sim. E por aqui? Não. Também não, é assim mesmo. Confiados é como se ganham as coisas. E para vocês é muito diferente a competição em Espanha do que em Portugal? É muito diferente a competição como se realiza em Espanha, como se hace em Portugal? É um pouco diferente por causa das proteção dos braços lá, e colete e capacete. Lá em Portugal não há. É só luvas, caneleiras e pezeiras e a boquilha. E o colete por dentro, mais nada. Bueno, nuestros competidores nos cuentan que en Portugal en ninguna categoría existe, bueno, no se utiliza, vaya, el casco ni el chaleco exterior, y que eso es bastante diferente a como lo hacemos aquí, ya que aquí sí que lo utilizamos. E então, vocês voltariam a competir aqui em Espanha? Gostam de competir aqui? Os gusta competir aqui na Espanha? Volveríais? Gosto bastante de vir aqui à Espanha, é um ambiente muito bom, adoro, já fiz muitos amigos aqui e adoro. Eu gosto, eu acho que vou voltar, gostei do torneio. Bueno, pues nuestros competidores nos cuentan que a ellos les gusta mucho competir aquí, que de hecho ya han hecho muy buenos amigos, que bueno, es lo más importante al final, ¿no? El buen ambiente y aprender todos juntos. E bom, para nós é um prazer que vocês venham aqui às nossas competições e esperamos voltar a vê-los. Esperamos que a España, y para nosotros es un placer también, pues que vengáis a nuestras competiciones. Y bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena por la medalla. Muito obrigada pela vossa entrevista e felicidades por conseguir hoje estas medalhas. Muito obrigada e hei de voltar. A todos y a todas. En esta ocasión nos encontramos con nuestro competidor de la categoría de kumite cadete masculino menos de 57 kilos avanzado. Bueno, en esta ocasión pues también tenemos un deportista extranjero, ya que viene desde Portugal a competir aquí. Nunca, conta-nos, tu vens desde Portugal competir aqui em Espanha. Conta-nos qual é o teu nome e qual é o teu clube. Ruben Moreira e sou de Penafiel, é KP, Penafiel. Bom, a viagem é um bocadinho longa até aqui, não é? 3 horas e meia. 3 horas e meia. E conta-nos, Ruben, para ti, valeu a pena esta viagem? Valeu, claro que valeu. Foi uma nova experiência e gostei muito. Gostaste então, conta-nos, como é que te encontravas antes dos combates nesta jornada? Como? Como é que te encontravas antes dos combates? Estavas nervoso, saíste confiado? Estava muito nervoso porque é de mim mesmo, mas depois foi passando. Ali dentro pasó todo y conseguí el resultado que yo quería. Pues nuestro competidor nos cuenta que bueno, él estaba nervioso, pero es bastante común, ya que se suele poner nervioso en otras ocasiones, pero que a pesar de todo consiguió el resultado que él esperaba. Y Juan, para ti é muito diferente a competição em Espanha do que em Portugal? Portugal é um pouco mais competitivo. Bueno, pues el competidor nos cuenta que en relación a la diferencia entre España y Portugal en las competiciones, que le parece pues bastante parecido, que la única diferencia que pondría es que en Portugal la gente es como más competitiva y pues aquí en España pues se puede decir que hay un matiz más amistoso y de participación. Bom, Ruben, para nós foi um prazer ter-te aqui como competidor, esperamos que voltes pronto. Para nosotros fue un placer que vengas aquí a competir y esperamos que volváis pronto aquí a España. Como? Para nós foi um prazer ter-te aqui. Obrigada. Obrigado. E obrigada pela esta entrevista, gracias por la entrevista y até pronto. Até a próxima. Tchau.
Lía Penavar. Lía López, perdón. Lía López. Ezoe Otero. A continuación pasamos a Comité Juvenil Femenino, menos de 47 kilos, nivelización. Tercer puesto, Icía Rebollas Carvajal. Segundo puesto, Lía López Leitón. El primer puesto de campeona, Zoe Otero Fernández. Moi bons días a todas e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras na categoría de Comité Cadete Femenino menos de 54 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Daniela Muiños, de Club Helenos Karate. Hola, Chloe Yáñez González, del Riverstone. Eu son Lucía e veño de Avaloncai. Bueno, chicas, o primeiro darvos a enhorabuá a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguila ou era o vosso obxectivo para este campeonato? Una sorpresa. Una sorpresa. Foi unha sorpresa, verdad? No, grata sorpresa aquí nestas datas de Nadal, verdad? Sí. Que vos parece que a realización da galega nestas datas de vacacións aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Pois una ocasión para venir aquí con la familia y los amigos. Sí, es más tiempo para entrenar, pero bueno, no tienes tantas vacaciones, pero bueno, está bien. Eu creo que Nadal é unha boa fecha, porque non hai que estudar, entón hai máis tempo para entrenar. Pois sí, totalmente de acordo. Chicas, contádenos un poquinho, como vos encontrabades antes dos combates de hoxe? Estabades moi nerviosas ou saíste desconfiadas? Moi nerviosa. Hoxe bastante animado. Eu estaba bastante nerviosa, verdad? Nerviosas, animadas, múltiples sensacións, verdad? Bueno, chicos, pois a quen lle vamos a dedicar a medalla de hoxe? A mi familia y mis amigos. A mi padre y a mi abuela. As miñas entrenadoras e os meus amigos. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos venden de casa. Moitísimas grazas pola entrevista e enhorabuá de novo, chicas. Gracias. Grazas. Grazas. Daniela García Rey, Mencía Vidal, Oriana Gallazzi. A continuación pasamos a entrega de medallas en Comité Juvenil Femenino máis de 52 kilos, nivel avanzado. Tercer puesto, Oriana Gallazzi. Segundo puesto, Mencía Vidal Pernas. En primer puesto, campeona Daniela García Rey.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles